A exactamente las 8:00 horas, suspendido en silencio a 25.000 pies sobre el estrecho de Hormuz, el avión de reconocimiento EP-3E Aries II rastreaba la costa iraní en busca de baterías de misiles antibuque C-802. Su misión era crítica pero rutinaria: cartografiar el paso seguro para el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford antes de que entrara en el punto de estrangulamiento más peligroso del mundo. De repente, las pantallas de detección pasiva a bordo del Aries se encendieron como un árbol de Navidad. No 10, no 20, sino cientos de señales de radar de control de fuego se bloquearon simultáneamente sobre la flota americana. Esto era en teoría imposible. Los informes de inteligencia confirmaban que Irán solo contaba con 3 baterías activas en este sector, pero los sensores no mentían. La flota estadounidense acababa de navegar directamente hacia una caja de muerte de saturación. En menos de 2 minutos, una andanada de más de 500 misiles estaría en el aire, amenazando con convertir el orgullo de la Armada de los Estados Unidos en un cementerio en llamas en el estrecho más angosto de la Tierra. Sin embargo, Irán cometió un error de cálculo fatal. Mientras estaban ocupados iluminando a la flota estadounidense con lo que creían que era la emboscada definitiva, facilitada por su amigo del norte, eran completamente inconscientes de que una sombra solitaria ya operaba en las profundidades de su perímetro digital. Una plataforma que no lanza misiles, sino bombas lógicas. Un fantasma en la máquina que estaba a punto de convertir su mayor fortaleza en una debilidad suicida. ¿Qué sucede cuando aprietas el gatillo y tu arma decide apuntar a tu propio buque insignia en lugar del enemigo? La respuesta, en los próximos 15 minutos, redefinirá para siempre el concepto de guerra naval. La confianza de Irán esta noche no es arrogancia ciega, está construida sobre el engaño más espectacular del siglo XXI. Para romper el bloqueo del estrecho de Hormuz, el Pentágono ordenó al grupo de ataque del USS Gerald R. Ford moverse a posición, pero antes de que el primer destructor pudiera cruzar la línea, la Armada de los Estados Unidos desplegó su plataforma de reconocimiento aéreo de élite, el EP-3E Aries II. Su misión era sencilla: triangular las firmas electromagnéticas de las baterías de defensa costera de Irán, específicamente los letales misiles antibuque C-802. En las pantallas dentro del avión de reconocimiento, la línea costera debería haber mostrado quizás 3 o 4 sitios de radar activos. En cambio, las pantallas estallaron. Cientos de radares de adquisición de objetivos C-802 distintos aparecieron simultáneamente a lo largo de toda la cadena montañosa de los Zagros. Esta era la primera capa de la trampa. Irán, habiendo recibido hardware crítico de su amigo del norte, había desplegado una vasta red de emisores señuelo de alta fidelidad. Estos no eran simples reflectores metálicos, eran nodos de guerra electrónica avanzados, capaces de imitar con precisión la frecuencia de repetición de pulso y la forma de onda de un radar de control de fuego real en funcionamiento. Los comandantes estadounidenses cayeron en el sesgo clásico de confirmación de inteligencia. Confiaron implícitamente en sus sensores. Vieron lo que esperaban ver: una amenaza masiva a nivel de saturación. Pero en realidad, estaban mirando a un ejército fantasma. Y para matar a estos fantasmas, la Armada de los Estados Unidos estaba a punto de cometer su primer error: comprometer sus activos furtivos más caros para atacar montañas vacías. A las 8:30 horas, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas a bordo del USS Gerald R. Ford dio luz verde, creyendo que habían cartografiado con éxito la red de defensa costera del enemigo. Se dio la orden de lanzar la punta de lanza, 2 escuadrones de F-35C Lightning II. Su misión era colarse por las brechas de cobertura y neutralizar los cientos de emplazamientos C-802 detectados con munición de precisión guiada. Pero a las 8:42 horas, justo cuando el paquete de ataque cruzó el límite territorial de 12 millas marinas, las reglas del juego cambiaron. Teherán no activó sus radares de control de fuego como se esperaba. En cambio, en las profundidades de las montañas Zagros, los sistemas de seguimiento de emisores pasivos Avtovaz AM de fabricación rusa se activaron silenciosamente. Estos sistemas no emiten una sola onda de radio que los F-35 puedan detectar, simplemente escuchan. Rastrean las minúsculas perturbaciones electromagnéticas y el ruido de fondo creadas por la aviónica de las aeronaves. En un instante, los F-35, hasta ese momento invisibles, fueron despojados de su mayor ventaja. En las pantallas de mando iraníes, los cazas furtivos aparecieron como objetivos claros e indiscutibles. Sin embargo, la Armada de los Estados Unidos no entra en pánico
pánico cuando el plan A fracasa. Pasan a la fuerza bruta. A las 8:45 horas, al darse cuenta de que su sigilo había sido comprometido, el comandante de la misión ordenó de inmediato el despliegue de los EA-18G Growler. Si los F-35 no podían ser fantasmas invisibles, se convertirían en soles cegadores. Los Growlers avanzaron a toda máquina, activando sus vainas de interferencia ALQ-99 a máxima potencia, lanzando una pared de ruido electrónico de alta energía en todo el espectro para cegar los sensores iraníes y envolver a los F-35 en un capullo de estática. A las 8:50 horas, 5 minutos después de que los Growlers desencadenaran su tormenta electrónica, los comandantes americanos empezaron a respirar aliviados. Las pantallas de radar iraníes se habían quedado en negro. El bloqueo parecía ser un éxito total, pero habían subestimado la profundidad de la trampa. Irán no intentó combatir la interferencia, simplemente cambió las leyes de la física que gobernaban el campo de batalla. Al darse cuenta de que el espectro de radiofrecuencia era ahora inútil, los comandantes iraníes en los búnkeres subterráneos activaron un interruptor que la OTAN nunca había visto utilizar a esta escala. Hicieron la transición de la guía radar a seguimiento electro-óptico e infrarrojo. En lo alto de los picos de los Zagros, los sensores termales pasivos de la serie ROT-T, inmunes a la interferencia electrónica, se bloquearon en el calor abrasador de los chorros de los aviones americanos. Estos datos de seguimiento no se transmitieron por el aire, donde podían ser bloqueados. Fluyeron a través de cables de fibra óptica enterrados directamente hacia los ordenadores de lanzamiento bajo tierra. De repente, las laderas de las montañas hicieron erupción. Los sistemas de defensa aérea Bavar 373 lanzaron una salva de interceptores Sayad-4B. Estos misiles no seguían un haz de radar, volaban sobre guía inercial con actualizaciones proporcionadas por los sensores ópticos, completamente silenciosos para los sensores americanos. Dentro de la cabina de mando de Viper 1, el receptor de alerta de radar del piloto permaneció aterradoramente silencioso. No hubo tono de bloqueo, ningún grito electrónico para advertirle de la muerte inminente. La única advertencia llegó de la voz frenética de su compañero por radio. ¡Humo en el aire! ¡6 en punto abajo! ¡Gira a la izquierda! La física había cambiado. La Armada de los Estados Unidos ya no libraba una guerra digital. Estaban en una pelea de cuchillos en la oscuridad y su adversario llevaba gafas de visión nocturna. 9:00 horas. La situación táctica para la Armada de los Estados Unidos alcanzó un punto de fracaso catastrófico. El bloqueo de banda ancha del EA-18G Growler era totalmente ineficaz contra la red de seguimiento óptico pasivo de Irán. El paquete de ataque F-35C estaba siendo sistemáticamente atacado por interceptores hipersónicos que no emitían ninguna señal de advertencia. Con los activos de ataque físico bajo fuego y el escolta de guerra electrónica cegado, el mando de la Armada de los Estados Unidos inició la última contingencia, el despliegue del EC-37B Compass Call 2. A diferencia de los Growlers, que dependen de la energía de fuerza bruta para abrumar a los receptores, el S-37B es una plataforma construida para la guerra electrónica cognitiva. No intenta gritar más fuerte que el enemigo, reescribe la lógica interna del enemigo. Circulando en el borde de la zona de combate, el S-37B activó su espada, una suite de software. Sus matrices AESA comenzaron un escaneo de alta velocidad de la red de defensa costera iraní. El objetivo era la brecha de aire, la desconexión teórica entre la red de mando subterránea de Irán y el mundo exterior. Si bien las líneas de mando principales estaban enterradas en cables de fibra óptica, el sistema requería cajas de empalme físicas para conectarse a los lanzadores de misiles móviles y los platos de enlace satelital utilizados para los datos proporcionados por Rusia. En estas interfaces de hardware específicas, ocurrió un fenómeno conocido como emisiones de canal lateral, pulsos electromagnéticos minúsculos que se filtraron desde el equipo de decodificación durante las transferencias de datos de alta velocidad. El EC-37B bloqueó estas fugas electromagnéticas utilizando la inyección de suplantación de identidad. El ordenador de misión sintetizó paquetes de datos que imitan con precisión el apretón de manos propietario de los protocolos de mando iraníes. No intentó bloquear la señal, se insertó en el flujo de comunicación. El EC-37B ejecutó una manipulación digital de alta precisión. Modificó los parámetros IFF en los ordenadores de control de fuego iraníes Bavar 373. A través de las cajas de empalme manipuladas, el USS Spruance fue reetiquetado digitalmente como un buque hostil no identificado, mientras que el Iris Yamarán fue reetiquetado concurrentemente como una embarcación de apoyo amiga.
El engaño era total. Dentro del búnker subterráneo de OGAP-44, la consola de control de fuego iraní mostraba un bloqueo verificado sobre lo que el software insistía en que era un objetivo americano de alto valor. El comandante, viendo los datos a través del enlace de mando comprometido, autorizó un ataque inmediato. 4 misiles antibuque Nur fueron inicializados y lanzados. Como el S-37B había redirigido el software de reconocimiento de objetivos de los misiles, los proyectiles dejaron de apuntar a la flota americana. Los misiles se bloquearon sobre su propio buque insignia, el Iris Hamaran. La red de defensa iraní, a través de su propia automatización y el exploit sistémico de la Armada de los Estados Unidos, había dirigido efectivamente un ataque contra su propio centro de mando naval. El impacto de los misiles Nur extraviados contra el Iris Hamaran creó un fallo en cascada total dentro de la red de mando y control iraní. Mientras el buque insignia se inclinaba y las explosiones secundarias sacudían el estrecho, el complejo de búnkeres de OGAP-44 entró en un protocolo obligatorio de reinicio del sistema para aislar los enlaces de datos corruptos. Esto inició una ventana de 182 segundos de vulnerabilidad absoluta. Durante 3 minutos, toda la red de defensa aérea automatizada estaba fuera de línea, incapaz de procesar datos de objetivos o ejecutar comandos de fuego. ¿Crees que Estados Unidos podía romper este punto muerto? Si la respuesta es sí, comenta 1 abajo. 8:08 horas. El S-37B Compass Call 2 pasó al modo de retención, manteniendo una saturación electrónica localizada de alta intensidad constante a través de los centros de comunicaciones de la base OGAP-44. Al evitar que los ingenieros iraníes omitieran manualmente el software de control de fuego corrupto, el S-37B actuó como el habilitador esencial, clavando las defensas digitales del enemigo en un estado de parálisis permanente. Con la red de defensa aérea neutralizada, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas señaló a los verdugos, una pareja de bombarderos furtivos B-21 Raider y un vuelo de B-52 Stratofortress que merodeaban al borde de la zona de combate. Los B-21 Raider, operando en total silencio, penetraron en el espacio aéreo iraní a gran altitud. Aprovechando la ventana de 182 segundos creada por el S-37B, los bombarderos abrieron sus bahías de armas internas. No apuntaron a los conjuntos de radar ni a los lanzadores de misiles. Apuntaron a la integridad estructural del propio complejo montañoso. Los B-21 desplegaron una serie de GBU-72/B Advance 5K Penetrator, munición antibúnker. Estas armas, diseñadas para derrotar las instalaciones subterráneas más profundas, fueron programadas para impactar las puertas de explosión primarias y los conductos de ventilación de la base OGAP-44. Las GBU-72 golpearon con precisión quirúrgica. Las ondas de choque de las ojivas de 5.000 libras se propagaron a través de los cimientos de granito, haciendo que las entradas de los túneles reforzados colapsaran. Las salidas primarias fueron selladas por miles de toneladas de roca y hormigón, entombando efectivamente toda la flota de lanzadores de misiles móviles y drones dentro de la montaña. La base iraní no fue aniquilada en una bola de fuego nuclear, pero fue inutilizada. Con las salidas bloqueadas y el hardware de C2 físicamente comprometido, la fortaleza de $13.000 millones fue transformada en una prisión subterránea. El paquete de ataque de la Armada de los Estados Unidos logró una eliminación de misión, neutralizando la amenaza sin necesidad de una invasión terrestre prolongada y de alta desgaste. El estrecho de Hormuz estaba una vez más abierto al tránsito, asegurado por la ejecución fría y precisa de la interrupción electrónica seguida de una fuerza cinética abrumadora. 9:12 horas. El colapso del buque insignia Iris Hamaran no disuadió a Irán. 9 de las últimas lanchas de ataque rápido restantes lanzaron desde sus búnkeres costeros un ataque en manada de lobo suicida directamente contra el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford. Su objetivo era cerrar la distancia hasta dentro de las 5 millas náuticas, donde los sistemas de defensa de largo alcance serían ineficaces. A bordo de los destructores Arleigh Burke, el sistema Aegis Baseline 10 analizó automáticamente los datos del radar SPY-6. La distancia se acortaba por segundos. Este era un momento de vida o muerte. Cada decisión tenía que tomarse en milisegundos. El sistema Helios del portaaviones fue activado. Rayos láser de alta energía cortaron la noche, incendiando los tanques de combustible de los buques delanteros antes de que pudieran abrir fuego. Al mismo tiempo, los misiles RIM-162 ESSM abandonaron sus lanzadores, destruyendo en el aire los misiles antibuque de corto alcance del enemigo. Toda la formación en manada de lobo fue aniquilada. La combinación de láseres de alta energía
Energía y el CIWS Phalanx automatizado, el sistema de cañón antiaéreo de última línea, creó una pared de fuego impenetrable. Ni un solo buque iraní cruzó la línea de las 7 millas náuticas. El desesperado juego de azar de Irán terminó en la quietud del mar, dejando solo pilas humeantes de chatarra metálica flotando en la superficie del agua. En la pantalla de radar del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, los puntos rojos que representaban las formaciones de lanchas de ataque rápido iraníes habían desaparecido por completo. La superficie del estrecho de Hormuz quedó cubierta solo de manchas de petróleo y restos metálicos ardiendo. A lo lejos, los sistemas de reconocimiento electrónico de largo alcance detectaron movimiento inusual desde las bases aéreas orientales. Aviones de reabastecimiento de combustible de bandera rusa y cazas de escolta que mantenían una mirada vigilante desde una distancia segura, realizaron un giro de emergencia de vuelta hacia la base aérea de Khmeimim en Siria. Su presencia se había vuelto insignificante. El juego había terminado. Rusia eligió un retiro silencioso, abandonando cualquier intención de enfrentarse directamente a la abrumadora ventaja americana. El estrecho de Hormuz, el cuello de botella más estratégico del planeta, amaneció en calma, pero la calma que siguió no fue el silencio del vacío, fue el silencio del control absoluto. La Armada de los Estados Unidos no necesitó lanzar una invasión terrestre, no necesitó bombardear ciudades ni provocar una guerra total. Necesitó 3 cosas: inteligencia superior, dominio del espectro electromagnético y la voluntad de cortar la red neuronal del enemigo desde adentro, sin que el enemigo supiera siquiera que la cirugía había comenzado. Irán invirtió $13,000 millones en una fortaleza subterránea que consideraba invulnerable, una red de túneles de granito, lanzadores móviles, sistemas de guerra electrónica de origen ruso y un comando de mando central diseñado para sobrevivir el apocalipsis. Y en menos de 15 minutos, esa fortaleza quedó convertida en una tumba de concreto sellada bajo miles de toneladas de montaña derrumbada. No porque el adversario fuera débil, sino porque la Armada de los Estados Unidos no juega el mismo juego que sus rivales. Mientras Irán construía paredes más gruesas, Washington perfeccionaba las llaves maestras para abrirlas desde dentro. La verdadera lección de esta operación no está en los misiles ni en los bombarderos, está en el EC-37B Compass Call 2, una plataforma que la mayoría del público nunca ha visto en titulares, una aeronave que no destruye hardware, sino que destruye la confianza del adversario en su propio hardware. Cuando un comandante iraní en un búnker a 200 metros bajo tierra ya no puede confiar en la pantalla frente a él, ya no puede confiar en los datos que recibe, ya no puede saber si el misil que acaba de lanzar apunta al enemigo o a su propio buque insignia, en ese momento, la guerra ya está ganada, antes de que caiga la primera bomba. Y para Rusia, el mensaje fue más frío aún. Sus sistemas de guerra electrónica, sus emisores de señuelo, su red de sensores pasivos, todos transferidos a Irán en un intento de crear un campo de batalla que la tecnología americana no pudiera penetrar, fueron sistemáticamente identificados, clasificados y explotados en tiempo real. Rusia observó desde lejos, desde la seguridad de sus aviones de reabastecimiento en el espacio aéreo sirio, cómo su doctrina de negación de área fue desmontada en vivo, en tiempo real, en el escenario más cargado del mundo. Y entonces dieron la vuelta y regresaron a casa en silencio. El estrecho de Hormuz no es solo una vía marítima, es el torniquete de la economía global. 20% del suministro mundial de petróleo pasa por sus 33 kilómetros de anchura mínima cada día. Quien lo controla, controla el pulso del mundo. Esta noche, mientras los últimos restos del Iris Yamarán se hundían en las aguas oscuras del estrecho y los túneles de Ogab 44 permanecían sellados bajo la montaña, ese control era inequívoco y total. La pregunta que los estrategas en Moscú, Pekín y Teherán se harán durante los próximos meses no es cómo reconstruir las defensas destruidas. Es algo mucho más inquietante. Si los Estados Unidos pueden insertar comandos falsos en los ordenadores de control de fuego de un sistema antiaéreo avanzado de fabricación rusa, en tiempo real, durante un combate activo, ¿qué otros sistemas en el mundo ya han sido comprometidos sin que nadie lo sepa todavía? Esa pregunta no tiene respuesta pública, y ese silencio es, quizás, la demostración de poder más aterradora de todas. ¿Crees que tras este golpe devastador, Irán se mantendrá quieto o está preparando silenciosamente una respuesta que apunte directamente a la infraestructura satelital estadounidense? ¿Y seguirá siendo estable la sombra de Rusia detrás de esta operación? ¿O este fracaso público los empuja a una postura más agresiva en el Golfo Pérsico? Deja tus análisis en los comentarios porque queremos escuchar la perspectiva de estrategas como tú. Si crees que este análisis táctico expuso los secretos militares más impactantes, dale like al video y
no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque el próximo archivo clasificado se desbloqueará en nuestro siguiente video. Y confía en mí, no querrás perdértelo. Gracias por ver. Hasta la próxima.